Y el tema ante nosotros en este capítulo es probando la salvación. Probándola en el sentido de autenticarla y también en el sentido de probar que es así, que hay salvación a través de nuestra experiencia y mostrar que esto es verdad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es un capítulo respecto de la obra de la gracia en la vida. Es un capítulo al respecto de vencer el pecado, vencer el dominio del pecado. Y es un capítulo de prueba, un capítulo que prueba la salvación. Y comienzo con la doctrina que es enseñada en los primeros versículos de este capítulo. Y voy a avanzar, si podemos, hasta el versículo 14, de forma simple, de forma expositiva. Porque este capítulo es muy rico y necesita ser entendido. No es difícil entenderlo. El sentido viene a la luz de forma rápida, pero las personas no siempre lo ven así de simple. Entonces voy a avanzar de forma tan simple como pueda. El capítulo comienza y lo hemos estudiado en el pasado ya. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este concepto de estar muertos al pecado, ¿y cómo viviremos entonces aún en él? Y después la doctrina comienza a ser explicada. Y aquí en el versículo 3 tenemos la doctrina de la sustitución, la redención sustituta, la muerte redentora de Cristo, su muerte redentora y redención en la cruz del Calvario. Pero no siempre entendemos la plenitud de la redención y no la imaginamos tal como la Escritura nos la presenta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no que el bautismo haya hecho nada por nosotros, no, sino que nuestro bautismo como creyentes fue desde luego una ilustración de esta doctrina de la sustitución? Y entonces cuando fuimos bautizados, fue nuestro testimonio. Esto fue para dar testimonio de que ya habíamos creído en la muerte sustituta de Cristo. Esta muerte por pecadores, esta muerte por nosotros, esta muerte por mí. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, nuestro bautismo señaló el hecho de que ya estábamos en Cristo, ya éramos uno con Él, ya estábamos siendo partícipes de los beneficios de su salvación, ya éramos partícipes de su vida, ya teníamos comunión con Él? Y esto, el bautismo, representaba una realidad. Fuimos bautizados en su muerte. Demostrábamos que habíamos estado en su muerte. Esta es la doctrina de la redención sustituta. Yo estaba ahí, por así decirlo, ahí en el Calvario, en mi pecado y culpabilidad estaba ahí, mi antigua vida estaba ahí. Nosotros creemos en la doctrina de la redención particular, es decir, Cristo murió por aquellos que serían salvos, de una forma muy específica murió por ellos. Y cuando Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, con sus brazos abiertos, clavados a esa cruz, y cuando Él clamó a su Padre, derrama toda la ira que tenías que haberle dado a ellos, derrámala sobre mí. Nuestro pecado estaba en Él, estaba puesto sobre Él, y la antigua vida, la antigua persona estaba allí. No fue solamente mi culpabilidad, que fue cancelada, fue también mi vida. Yo, mi antigua vida, que estaba bajo la influencia y el poder del pecado. La doctrina de la sustitución. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que nos pasó, queridos amigos. Si nosotros entendemos esto profundamente, y el apóstol nos dirá más adelante, esto tiene un tremendo efecto en cómo manejamos la tentación. Lo modifica bastante. Las tentaciones de Satanás, las tentaciones que Satanás alienta, que vienen de dentro de nosotros también. Y esta vieja persona que de forma residual todavía está ahí dentro de nosotros. Y esto entonces afecta cómo lidiamos con el pecado. El que entendamos esto lo modifica todo. Entonces voy a avanzar suponiendo que toda persona entiende la muerte sustituta de Cristo. Y voy a tocar los detalles. Versículo 4. Por tanto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Mi antigua persona y antigua vida estaba ahí. Y Cristo, al llevar el castigo que tenía que haber quedado sobre mí por el pecado, canceló mi deuda que tenía para el pecado, por así decirlo, mi culpabilidad ante Dios. Entonces mi antigua vida ya no tenía que llevarme a condenación. Ahora recibí una nueva vida, una nueva existencia. Vean aquí la palabra en el versículo 4, donde dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Los antiguos predicadores decían cosas muy interesantes. Señalaban una analogía que vemos en los antiguos sermones, es decir, que este sepulcro es nuestro certificado de muerte, y lo es en cierta manera. Si se emite un certificado de muerte, ahí está el final. Ya no hay lugar a dudas de que la persona ha muerto, es legal, ha sido autentificado. Ya se ha demostrado que la persona ha muerto, y el sepulcro, un entierro, es el certificado de muerte más explícito, porque una vez que alguien es enterrado ya no hay lugar a dudas. La persona ya no está viva, ya no va a aparecer por ahí en público, ya no será visto o vista. Es algo muy poderoso. Y cuando tenemos esta piedra arriba de una tumba, cualquier cosa que sea, eso es completamente final. Eso ya no hay marcha atrás. Y es el término que se utiliza aquí. Por tanto, somos sepultados. La vida anterior se terminó. La culpabilidad del pecado ha sido cancelada. Ya no estamos bajo condenación. Y pues imaginemos también que una persona que profesa a Cristo y profesa creer en su muerte redentora y profesa haber venido a Cristo, imaginemos que esa vieja persona reaparece. Imaginemos eso, y que es bastante evidente. Bueno, diríamos, esa persona no es diferente a lo que era antes. Hace las mismas cosas que hacía antes, tiene los mismos gustos, se rinde a las mismas tentaciones. Ahora bien, no somos perfectos. Sabemos bien que aunque hayamos sido salvos, aunque seamos convertidos, no somos perfectos. La conversión nos muestra más claramente nuestras caídas y nuestras fallas, pero ya no somos dominados por la antigua vieja como éramos antes. Nuestros gustos han sido cambiados. Pero si la persona antigua vuelve, entonces sabemos que no ha habido una conversión verdadera. Porque la antigua persona en la conversión ha sido entregada ha sido muerta en Cristo. No reaparece el siguiente día de pronto, y de repente tal vez vemos a una persona todavía inseparable de sus instrumentos de música o sus aparatos electrónicos a través de los cuales escuchan música y necesitan ese ritmo, esa musa rítmica, y tienen todo compromiso a eso, o a telenovelas de este mundo, o también a pecados más serios que cometían antes. Entonces nos damos cuenta que hubo un error. Y decimos, eso fue una conversión intelectual tal vez. Tal vez tuvieron una impresión por las doctrinas de la fe que les pareció que eran más claras que las ideas de este mundo, pero no hubo una conversión verdadera, fue una conversión emocional.
Y algo los conmovió de forma temporal. Y pensaron que se habían arrepentido y habían creído, pero no les hizo ninguna diferencia. ¿Alguien aquí? ¿Y ese eres tú? ¿Enterrado? Pero todavía estás por aquí. La vida antigua está en evidencia, no has cambiado. Tienes exactamente los mismos caminos, los mismos gustos, sigues teniendo los mismos pecados que te dominan. Pues vean aquí el mensaje, vean el lenguaje que utiliza el apóstol inspirado. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Recuerden que el bautismo señala lo que ya pasó de forma espiritual si verdaderamente somos salvos. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Leí de la Biblia de las Américas. Y bueno, Cristo se levantó de los muertos a través de la gloria, es decir, a través de la gloria suprema y majestuosa y poder del Padre y del Espíritu. Y también Él se levantó de los muertos a través de su propio poder, nos dice la Escritura. Y el hecho de que el poder de Dios y la gloria de Dios participó allí como Padre, eso muestra que Él se levantó de los muertos de forma justa, de forma correcta. Había tenido éxito completo en lo que se había dispuesto a hacer. De forma exitosa, había pagado toda onza, si lo pudiéramos expresar así, de la ira de Dios, que tenía que haber caído sobre aquellos que un día serían salvos de sus pecados. Entonces el Padre podía extender ya su gran gloria y ser partícipe de la resurrección también. Y el Espíritu Santo también. El Padre autentifica a Cristo diciendo que Él por completo es un Salvador exitoso. Él rompe las cadenas de la muerte a través de su propio poder, pero estamos en Él porque entendimos que en la cruz del Calvario no solamente estaba en nuestra culpabilidad, sino que nosotros mismos estábamos ahí. Y a medida que morimos con Él, nosotros vivimos con Él. Su resurrección muestra que vivimos. Entonces dice aquí que nosotros así también debemos andar en vida nueva o en novedad de vida. La conversión obra un gran cambio. El dominio del pecado es roto. La soberanía del pecado en nuestra vida es roto. Hay diferentes términos que han sido utilizados para describir lo que sucede. El dominio del pecado fue roto. Hubo un gran cambio efectuado. Esta es la doctrina. Vean el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, sería una buena traducción decir unidos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no morimos literalmente en la cruz del Calvario con Él, sino que fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora continúo leyendo de la Reina Valera del 60. No estamos hablando de la resurrección futura, su resurrección sí, pero estamos hablando de nuestra vida ahora. Por favor, ve el versículo 11 para que te lo muestre. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Ahora, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo bajo inspiración es hablar al respecto de la muerte y el entierro y la resurrección de Cristo. Y nosotros morimos, la vida antigua murió en el Calvario con Él. Y como Él se levantó, nosotros también recibimos vida. Ahora, no lean este capítulo pensando que dice que así como Él se levantó, nosotros un día nos levantaremos. Su resurrección ilustra nuestra resurrección moral. En la conversión, nuestra resurrección espiritual, el versículo 11 lo aclara. Así vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vean el tiempo verbal del enunciado, es en presente.
Y después dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí ya no tenemos nada respecto de la resurrección futura, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y ven aquí lo que está haciendo el apóstol a través del capítulo. La muerte y la resurrección de Cristo ilustran el hecho de que nosotros morimos al pecado y también ilustra nuestra resurrección espiritual moral que sucedió en la conversión. Si tú entiendes eso, entonces no permitas que tu resurrección que tu mente se enfoque en una resurrección futura. A ver, a pesar de que es cierto, resucitaremos en el futuro con cuerpos resucitados, pero esto aquí ilustra el que nosotros recibimos vida espiritual, vida nueva, nuevo señorío en la conversión. Si vemos eso, entonces entendemos todo el pasaje. Versículo 5 entonces una vez más, donde dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, estábamos ahí en cierto sentido en la cruz del Calvario, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque de forma espiritual estábamos en él. Y como él vive, nosotros también vivimos. Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza caída y pecaminosa, la antigua persona que éramos nosotros con sus antiguos gustos y caminos pecaminosos caídos, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Bueno, todo nuestro ser pecaminoso, y eso no sucede inmediatamente. Hay un elemento futuro en esta frase, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Es destruido en dos etapas. El dominio del pecado es destruido en la conversión y también el residuo que permanece del pecado es destruido en la muerte. Cuando tenemos nuestra salvación consumada, cuando vamos a estar con Cristo, o tal vez Él viene por nosotros, lo primero que suceda. Entonces, para que este cuerpo, esta persona de pecado, este hombre o mujer de pecado, para que esa antigua naturaleza por completo sea erradicada y destruida, esto es lo que sucedió. La antigua persona fue crucificada en el Calvario con Cristo. Y la destrucción per se de la antigua naturaleza contiene dos etapas. Una etapa inmensa en la conversión, cuando el dominio inevitable del pecado en nuestra vida fue destruido, lo cual dejó un residuo con el cual luchamos hasta el final de nuestra vida. Cuando ese residuo por fin será erradicado para siempre y nos levantaremos purificados en la presencia de Dios. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amados amigos, fueron crucificados con él. 2000 antes de que ustedes nacieran en este mundo, tu vieja persona, tu antigua persona y naturaleza fue crucificada con él. Él tomó tu pecado, tu culpabilidad, tu antigua naturaleza. Él pagó por todo ello. Y fuiste liberado ahí en la cruz del Calvario, liberado del dominio del pecado. Cuando vemos el Calvario, vemos al Señor. Le vemos en nuestra imaginación, aunque no es una cosa que podemos imaginarnos, pero le vemos ahí cargando con la culpabilidad de todo su pueblo. Y mejor aún, vemos allí a todo su pueblo. Bueno, no podemos imaginarnos esto. No podemos empezar a imaginarlo. Billones de personas en la cruz del Calvario se identificaron con Cristo. Cristo murió por ellos. Su culpabilidad y su antigua persona fue puesta allí
Entonces, sabiendo esto, versículo 6 otra vez, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado de ahora en adelante. Aquí tenemos ahora ya la palabra de servicio, pero significa servir como esclavos. La Biblia de las Américas dice, ya no seamos esclavos del pecado. Sirvamos entonces como esclavos. Y antes de la conversión eso es lo que hacemos. Estamos sirviendo al pecado como esclavos. Cada tentación prácticamente, cada deseo pecaminoso que tenemos, estamos bajo sus órdenes. Hacemos lo que se nos ordena. Hacemos conforme somos tentados. Servimos al pecado. Incluso amamos nuestro amo pecado. Disfrutamos el servicio del pecado. Somos siervos, esclavos del pecado. Es inevitable que pequemos. Piensen en cualquier persona que no ha sido convertida. Todos estábamos en esa posición. Una persona incrédula que avanza por su vida. Podemos decir esto al respecto de esa persona: mentirá frecuentemente, será egoísta constantemente, buscará lo propio, estará lleno de amor propio y orgullo, constantemente lo expresará. Es un siervo, una sierva de pecado, lo hará, querrá hacerlo. Lo querrá hacer por naturaleza y también a través de su voluntad, por elección. Es un siervo, una sierva, esclavo de pecado. Y hubo un tiempo, antes de ser convertidos, que pensábamos, no quiero ser religioso, no quiero ser cristiano, no quiero ser un esclavo de la religión, y no teníamos idea de que la verdad es que éramos esclavos y siervos del pecado. Estábamos atados por el pecado, encadenados al pecado. Entonces, antes de la conversión no queríamos ser esclavos de la religión, pero la verdad es que éramos esclavos al pecado. Y entonces Cristo murió para que ya no seamos esclavos del pecado. Y desde el momento de la conversión, a pesar de que todavía hay pecado en nosotros, ya no de forma necesaria somos esclavos al pecado. Esa es la gran diferencia. El pecado ya no es inevitable, ya no nos domina. Tenemos diferentes objetivos, diferentes deseos. Y el apóstol avanza en el versículo 11 que mencionamos antes y dice, el que está libre del pecado, o el que está muerto, está libre del pecado. Lo dice en algún versículo, no recuerdo cuál. Lo cual significa que ya no tenemos obligación de servir al pecado. Imagínate que yo era un esclavo y alguien pagó mi rescate a mi amo y me liberó. Entonces ya no tengo que hacer lo que el amo me decía. Ya no tengo que levantarme en la mañana y escuchar la voz de ese amo que tenía. Ya no estoy atado. Ya no estoy obligado a obedecerlo o a ser castigado. Ya no tengo que hacer lo que me dice. Ya no estoy a su disposición. Esto es lo que el apóstol está diciendo cuando dice aquí, liberados de ello. Ya no estoy bajo el dominio, la dirección, el control tirano del pecado. Estoy libre ahora. Y este es el término que utiliza aquí en este contexto de esclavitud, diciéndonos que ya no tenemos que servir como esclavos al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tengo obligación para con ese amo. Ya no estoy atado a ese amo. Ya no estoy sujeto a él. Estoy libre ahora. Y esa es la verdad. Porque tu antigua vida murió en el Calvario. A pesar de que después de la conversión todavía eres un pecador, pecadora. Aún así, ya no estás obligado o obligada al pecado, dominado o dominada por el pecado. Ya no le debes a ese amo pecado ningún servicio. Puedes ignorarle, puedes resistirle. Antes no podías, prácticamente no lo podías hacer, pero ahora puedes. Ahora estás libre para resistirle. ¿Qué diferencia? A pesar de que todavía hay un pecado residual, pero hay una gran diferencia en tu estatus. Entonces dice aquí que has muerto. Entonces ya estás fuera del registro de tu amo antiguo. Moriste con Cristo en la cruz del Calvario, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y aquí tenemos un gran aliento. Es inevitable.
Es consecuencia lógica. Si estamos en Cristo, así como Él murió y de forma inevitable se levantó otra vez, así nosotros inevitablemente tenemos vida y libertad. Esto es algo para alentarnos. Es un razonamiento muy simple. Y si morimos con Cristo, versículo 8, y como Él se levantó, creemos y sabemos que también viviremos con Él. Tienes poder sobre el pecado. Si eres creyente, velo así. Si tienes certeza que moriste con Cristo, tienes dominio sobre el pecado. ¿Y cómo puedes estar seguro de que moriste al pecado y moriste con Cristo? Pues lo sé que morí con Cristo porque mi antigua vida murió. Ya no tengo los mismos gustos que tenía antes. Los deseos que tenía antes ya no los tengo. Las mismas susceptibilidades al pecado que antes tenía ya no la tengo. Entonces sé que morí con Cristo. Cristo es una gran diferencia para mí. Bueno, si eso es verdad y tienes certeza de ello, tienes certeza que Él te cambió, entonces también puedes tener certeza de que Él te ha dado poder sobre el pecado. Este es el razonamiento aquí. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tienes una nueva naturaleza que puede vencer las tendencias antiguas, la naturaleza antigua. Tienes un nuevo ser, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él. Mírale a Él. Piensa respecto de Cristo. Él luchó esa batalla. Él vino a ser tu sustituto. Él sufrió y murió. Y ahora ha roto los lazos de la muerte. Él nunca morirá otra vez. Vive para siempre. Tiene el poder de la vida. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Estás en Él. No tendría que gobernarte. Si tú lo permites, ese es tu desastre personal. Dios te dio poder a través de la ayuda del Espíritu para resistir el pecado. Y cuando digo esto, acuérdense que estoy hablando respecto de alguien que permite que el pecado continúe teniendo dominio sobre esa persona. Continúa con los caminos antiguos, se somete a esos caminos. Versículo 10. Porque en cuanto Cristo murió al pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y como Cristo murió por su pueblo, el pecado de su pueblo se ha terminado. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Él regresó a la gloria. Él ha retomado su reinado igual al Padre. Él no va a vivir y morir una vez más. Él está en la gloria eterna. Y entonces tú, si eres creyente en Él, obtienes una vida que nunca perderás. Y entonces aquí está la aplicación, versículo 11. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado. Verdaderamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí les explico lo que tenemos que hacer. La tentación viene, se levanta el pecado, ¿y qué es lo que debo hacer? Bueno, me miro a mí como muerto con Cristo, o la vieja persona muerta con Cristo, y me considero a mí vivo con la nueva naturaleza. Por tanto, oraré a Dios que pueda resistir esto. No hay excusa para que me rinda a esos pecados antiguos. Tengo una nueva vida. Y lo tengo que analizar de forma espiritual, también teológica. Considera que Él murió para tomar mi pecado y mi vieja vida. Y al levantarse una vez más, me demuestra que al estar en Él recibo una nueva vida. Hay que considerar esto así, y no moriré una vez más. Ni siquiera en la muerte. Seré llevado a través de la muerte a la eternidad y al triunfo eterno. No hay necesidad de que yo me rinda al pecado. Y tengo vida y poder, y Él me dará incluso más. Entonces, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. Frecuentemente hazlo así.
Acuérdate de que estás en Cristo, en la cruz del Calvario estabas allí, y en la cruz del Calvario la vieja vida fue muerta y la soberanía del pecado terminó, y ahora estás vivo espiritualmente para Dios. Versículo 12. No reine entonces, por tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Reinar. Bueno, pensemos al respecto de reyes en tiempos pasados y gobernadores en tiempos pasados, en tiempos de la Biblia. Los gobernadores, los reyes eran poderosísimos. Todo deseo era llevado a cabo. Sus oficiales del Estado lo llevaban a cabo. Y no permitas que el pecado siga teniendo reinado, dominio sobre ti, haciendo lo que antes hacía. Este es el sentido aquí. Por tanto, versículo 12, no reine por tanto el pecado en vuestro cuerpo mortal. Su reino fue quebrantado, destruido cuando moriste con Cristo en la cruz del Calvario. No deberías dejar que reine el pecado sobre ti y tenga dominio y control sobre ti. Y eso es lo que vemos. Un cristiano no planea pecar. El cristiano no desea pecar, o no debería desear pecar, ni planearlo. El cristiano no está tranquilo con el pecado. Sin embargo, el cristiano peca. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la tentación es lanzada sobre nosotros y tal vez tontamente nos rendimos a ella y caemos. Los pecados de los cristianos, la mayoría de ellos, son cosas súbitas, repentinas, caídas repentinas, una mala reacción repentina, una excusa deshonesta repentina, un acto repentino, una tentación. Pero el pecado persistente y el planear pecar y el desear pecar, no hay ninguna necesidad para el creyente de nada de esto, porque eso es rendirse al dominio del pecado. Versículo 12. No reine, por tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis como un esclavo que obedece a su amo, en sus concupiscencias, en sus lujurias. Versículo 13. El mismo punto, ni tampoco presentéis o rindáis. Este término es muy interesante. No os quedéis con el pecado, no estar junto al pecado, no seáis una presa fácil del pecado, no os rindáis al pecado, ni tampoco rendir vuestros miembros, las partes corporales y pasiones, agreguemos aquí, como instrumentos de justicia. La palabra que tenemos aquí, instrumentos, ¿qué significa? Bueno, nuestra traducción de la Reina Valera del 60 e incluso también la Biblia de las Américas dice instrumentos. Y la palabra griega así se utiliza en el Nuevo Testamento, como voy a decirlo ahora. Esta palabra muchas veces se utiliza como armas. Puede ser traducida así, como armas. Y en el Nuevo Testamento frecuentemente, en el griego, la palabra significa armas. Sin embargo, cada vez más me convenzo, conforme pasan los años, de que estas traducciones que dicen instrumento hacen lo correcto, porque tenemos aquí el contexto de esclavitud. Acuérdense, no tenemos un contexto de guerra, aunque podríamos incluirlo, supongo yo, pero el contexto es principalmente es esclavitud. Hemos estado hablando al respecto de esclavos y estamos hablando de ello en todo esto. Este es el contexto. Entonces aquí tenemos instrumentos, implementos, utensilios de injusticia, de justicia. ¿Qué hace un esclavo? Limpia el suelo. O está limpiando algo, está utilizando un martillo, tiene un arma en su mano, un instrumento. Las herramientas, instrumentos, utensilios o armas, se puede decir cualquier cosa, pero el contexto creo yo que demanda que sea instrumento porque estamos hablando de esclavitud. No rindamos nuestras partes corporales como herramientas de injusticia. No presten sus oídos a los ritmos diseñados por el entretenimiento mundano. Este ritmo que diseña el mundo para traerte a esclavitud de su estilo
y su mensaje sensual y esencial de ese entretenimiento mundano. No rindáis vuestras bocas como una herramienta, un esclavo del pecado, y estar con chismes, o deshonestidad, o calumnias, o jactancia. No rindáis vuestros brazos, vuestras piernas, vuestros sentidos y mente como instrumentos de esclavitud al pecado. Y eso es lo que se hace. Y cuando Cristo murió, murió por todo tu ser, murió para mortificar tu antigua naturaleza y traer la muerte. Y ahora estás libre de ese dominio. Y un día estarás libre de eso por completo. Y mientras tanto, no te rindas de forma voluntaria a eso, a ese dominio. Ese es el sentido aquí. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, las partes corporales, también las pasiones, estoy seguro que se incluye vuestros sentidos, como instrumentos de iniquidad. Sí, tal vez armas de injusticia, pero mejor instrumentos en este contexto. No rindáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, este versículo 14, que terminamos aquí, casi parece cambiar el tema, pero no lo puede cambiar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En cierto sentido, tendríamos gozo si terminase ahí. El pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio, control sobre vosotros, sobre ti. Porque hay que recordar que la antigua persona murió en la cruz de Calvario, y tu deuda para con Dios es más grande y más profunda. Y te das conscientemente a Él. Estoy tal vez bajo gran tentación, te dirás tú. Entonces pensar respecto del Calvario y la deuda que tengo para con Dios, y me entregaré a Él, por completo nuevamente a Él. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ti. Y después la última parte, que parece fuera de lugar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos mencionando? ¿Cómo puedo yo entender esto en el contexto de la exhortación? Pues hay una forma de hacerlo, y yo creo que este es el sentido. Porque aquí en este momento, lo que el apóstol tiene en mente cuando dice aquí ley y gracia, ya avanzó del argumento en capítulos anteriores. No estás bajo la ley. Si estuvieses bajo la ley, parece decir, yo no podría hablarte a ti así. No podría decir, el pecado no tendrá dominio sobre ti. No podría decirlo si tú estuvieses bajo la ley, porque la ley no tiene poder para ayudarte. La ley es un grupo de reglas hermosas, pero no tiene adjunta a esta ley, a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, no tiene algo adjunto que nos ayude a obedecer. Te da las reglas y serás juzgado por esas reglas, pero no te da la fortaleza para obedecer. Pero tú puedes asegurarte de que el pecado no gobierna tu vida, porque no estás bajo esa ley, sino que estás bajo la gracia. Y la diferencia es que con gracia viene el poder. Con gracia viene el don libre a través del favor de Dios de una nueva vida. Este don de una nueva naturaleza, este don de una nueva fortaleza, una nueva actitud para con el pecado, nuevos gustos,
y recibes todo eso libremente por la gracia de Dios. De Dios lo recibes. Y entonces puedo decirte a ti, el apóstol está queriéndonos decir, el pecado ya no te gobernará, ni es necesario que te gobierne, y caeremos si no nos excusamos, si pecamos. Y cada día de tu vida necesitas examinar tu corazón y arrepentirte de todo lo que ha salido mal, y necesitas buscar la ayuda y la fortaleza de Dios. Pero ya no más serás gobernado por el pecado. No reinará sobre ti, no será tu rey. Porque ese reinado, ese señorío ha sido quebrado en tu vida. Entonces la doctrina es que tú y con tu culpabilidad, esa culpabilidad murió en la cruz del Calvario. Y el consejo es que reflexiones al respecto de ello constantemente, y entonces el pecado no te gobernará. No será tu Señor y tu amo. Vimos estas cosas hasta el versículo 14 en Romanos 6. Y que el Señor nos ayude a todos en los días venideros.